Hola, bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Rabia Emravet Temsameni, investigadora del Grupo de Investigación de COMSI, Derecho Común Europeo e Estudios Internacionales. Ese grupo de investigación forma parte del SICA, el Sistema de Investigación Científica de Andalucía. También imparto docencia en la Universidad Internacional de Andalucía, en Sevilla, en el Máster de Relaciones Internacionales. Tengo el placer de coordinar este simposio sobre la atención a la diversidad en sus diversas manifestaciones en la universidad y en otros ámbitos de formación de las ciencias sociales y jurídicas. Desde luego, en la diversidad está la riqueza. No tenemos que ser iguales. Cada uno tiene su creencia religiosa, su identidad sexual, su cultura, etc. Consecuentemente, el objetivo de este simposio es explicar y compartir experiencias de innovación docente para acercar la diversidad en todas sus formas en los procesos educativos para aceptar una sociedad plural, para que los estudiantes comprendan la diversidad dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, son bienvenidas las propuestas, las comunicaciones que tratan estos temas, que versen sobre cómo potenciar la innovación docente para conocer mejor la diversidad. Os esperamos aquí. Muchas gracias. Hello, welcome to everybody. My name is Rabia Emravet Temsameni, researcher in the COMSI Research Group, Common European Law and International Studies. This research group is part of the SICA, the Andalusian Scientific Research System. Also, I'm a lecturer at the International University of Andalusia in Seville, and the International Relations Master. I have the pleasure of coordinating this symposium on attention to diversity and its various manifestations at the university and in other areas of training in the social and legal sciences. Indeed, the diversity is the real wealth. We do not have to be the same. Each one has his religious belief, his sexual identity, his culture, and so on. Therefore, this symposium had the purpose to explain and share experiences of teaching innovation to bring diversity in all its forms in educational process to accept a plural society, so that students understand diversity within our society. Thus, welcome to your proposal and communication that deal with this topic and tackle how to promote teaching innovation to improve understanding of the diversity. We are waiting for you. Thank you.